Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fríamente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena. Una bonita leyenda con gran imaginación, pero lo que sí es cierto es que en esa pequeña villa, que sería después la capital de España, se veneró desde siempre como su patrona una imagen de la Madre de Dios denominada Santa María de la Vega. Cuenta la tradición que a comienzos del siglo VIII, ante la inminente invasión marroquí, los moros, ocurrida entre el año 711 y 714, y que vulgarmente se llamó la invasión de los árabes, pues era un ejército formado por marroquíes, argelinos, mauritanos, es decir, moros. Y ante su cercanía, llegada el arzobispo de Toledo, mandó un escrito a todas las parroquias para que escondieran las imágenes o reliquias a fin de evitar la profanación. Según la leyenda, un herrero vecino de aquel Maguerit escondió la imagen de la Virgen María derribando algunas piedras de la muralla y colocando la imagen con dos cirios encendidos. Esto los niños de ayer en la Almudena, en el autobús camino de la Almudena, lo iban contando. Lo de los dos cirios encendidos. Me hizo muchísima gracia, porque claro, que niños de 8 años se queden con esos detalles, se ve que sus madres se lo han contado, o alguien. Total, que con dos cirios encendidos a cada lado, tapando finalmente la hornacina para no ser descubierta. Según continúa la leyenda, transcurrieron 3 siglos hasta la Reconquista cristiana. En el 1083, las tropas del Cid conquistaron Toledo y su alrededor. Cuando llegaron a Madrid, Miriam, la única descendiente que conocía aquel secreto, acudió al Alcázar para comunicar la antigua noticia heredada de sus mayores. El valeroso caballero intentó encontrar la imagen, pero al no conseguirlo, en 1085 se lo comunicó al rey Alfonso VI el Bravo, que desde Toledo fue hasta el Alcázar de Madrid con su esposa Constanza para confirmar dicha revelación. En la villa, una vez consagrada la antigua mezquita mayor como la iglesia de Santa María, en sus muros mandó pintar un cuadro de la Virgen de Madrid con el niño y dejó a su esposa, la reina, encargada de vigilar la realización de esa orden. Doña Constanza mandó al pintor que siguiera las indicaciones de Miriam, llamada así la Beata, y además hizo que el pintor pusiera en la mano de la Virgen una flor de lis, pues ella era hija del rey Enrique de Francia. Y de ese modo quería significar que también ella, aunque francesa, se sentía devota y sierva de la Virgen Madre. Miriam siguió rezando durante 9 días, ofreciéndole a la Virgen su vida a cambio de su imagen, hasta que el rey, antes de derribar la muralla, ordenó que se celebrase una procesión por el exterior de la muralla, donde acudió toda la población de la villa. Cuando llegaron a la Cuesta de la Vega, se oyó un gran ruido en una zona de la muralla y vieron cómo se rajaba y aparecía en una hornacina la imagen de la Virgen con los cirios encendidos, varios siglos después. Esto hay que intentarlo por aquí, porque sí, duran tanto. Todos se arrodillaron ante el milagro para rezar, y cuando se levantaron observaron que la beata Miriam no se levantaba. Estaba muerta de rodillas,
con los ojos pendientes de la Virgen. La imagen de la Virgen fue trasladada hasta la parroquia de Santa María, demolida en 1868. Desde entonces se llamó la Virgen de la Almudena, por haber estado oculta en la Almudaina o muralla. Cuando en 1707 se derribó el llamado cubo de la Virgen, se acordó colocar una imagen de piedra en su lugar, donde todavía los madrileños siguen venerando esta imagen en recuerdo de aquel hallazgo. Los niños que ayer fueron de tercero de primaria a cantarle a la Virgen, ya estaba previsto que lloviera, no es porque cantaran ellos mal, que no digo yo que cantaran bien, pero ya estaba previsto que lloviera, pues después pasaron por delante de la imagen de San José María, que está en el interior. También pasaron, ellos no se dieron cuenta, por delante de la nueva capilla dedicada a San Juan Pablo II, que todavía está tapada, pero ya ha sido inaugurada o bendecida. Y al llegar allí, pues los niños estuvieron viendo, llevaban unas estampas de San José María justo en la Almudena. Y entonces veían allí el relieve que está a la izquierda o a la derecha de la imagen de San José María y identificaban enseguida quién era aquel. En ese momento pasaron por allí una pareja, no sé si matrimonio o novios o tal, mexicanos, que dijeron, yo he estudiado, dijo él, yo he estudiado en el Opus, en Guadalajara. Un niño, como siempre, intervino, yo conozco Guadalajara, y el otro dijo, no, Guadalajara es México. Y entonces le explicó que él había estudiado en el primero, cuando pequeñito, ya en el Ciclacali, que es el kinder, pero allí en mexicano. Después en el colegio de ahí de Guadalajara, uno de ellos, que está al lado de la iglesia de San José María, y después ya en la UP, la Universidad Panamericana. Le di una estampa también a él, de San José María, tal, y nos todos muy contentos. Después le conté que me fui a Culiacán. Al Chapule, digo, sí, al Chapule. Pues sí, ahí rezaba mucho San José María también, ¿verdad? La imagen actual de la Virgen de la Almudena, que data de 1941, fue coronada solemnemente el 10 de noviembre de 1948 y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI el 1 de julio de 1977. Así que no es la Virgen de la Paloma, es la Virgen de la Almudena. La historia de la veneración de los cristianos a la Madre de Dios se remonta al Antiguo Testamento, porque ya desde el inicio de las Escrituras, en Génesis 3 hasta el final, en Apocalipsis 12, se nos revela a la Santísima Virgen en enemistad y en batalla contra Satanás, sus secuaces y sus obras. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Te pisará la cabeza y mientras acechas tú su calcañar. Apocalipsis 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Justo al otro lado de la Almudena hay una imagen, una capilla dedicada a la Virgen a la Inmaculada, que también los niños fueron examinados, por lo menos los de tercero D, por su profesor fueron examinados, que qué Virgen era aquella. Y apareció otra señal, un dragón rojo, que quiere devorar a su hijo en cuanto naciera, y la mujer huyó al desierto. Estas palabras del Apocalipsis siempre se han atribuido en parte a la Virgen y en parte a la Iglesia. Y un autor norteamericano, en un libro publicado este año, o el año pasado, dice así: así pues, ¿qué se puede concluir? ¿Se trata de una mujer en concreto o es el símbolo del pueblo de Dios? En este caso, la mejor explicación no es un O, sino un I. Hay motivos de peso para pensar que la mujer vestida de sol es tanto una figura individual como un símbolo de la Iglesia. Y en ese sentido, los especialistas concuerdan de un modo casi unánime en que el dragón y el niño son primordialmente individuos. Y se pueden ver tres personas: la serpiente,
el demonio individual, el niño, el Mesías, Cristo, y después la mujer, la madre del Mesías, María. Y dicho de otro modo, si el dragón simboliza a un individuo y el niño simboliza a otro, entonces es coherente que la mujer simbolice a uno, María. Con esta idea tan importante es señalar que la serpiente y el niño no son meros individuos, como la mujer son símbolos apocalípticos de conjuntos mayores. Por tanto, la Virgen es la Virgen, pero también puede ser la Iglesia. La Iglesia que es atacada por el demonio. Como dice un autor protestante, sugeriría que esa figura del Apocalipsis es tanto la madre literal del niño, Jesús, como la imagen femenina del pueblo de Dios. Y así un evangélico también dice, ¿es posible que esa mujer sea al tiempo María y el pueblo de Dios? Sí. La Virgen es atacada por Satanás. La Iglesia sigue siendo atacada por el demonio. La Virgen protege al niño, nos protege a nosotros de los ataques del enemigo. Por eso se ha identificado a la mujer vestida de sol con María a partir del siglo IV y después ya con la Iglesia. La Virgen Santísima juega un papel importantísimo en esa batalla espiritual desde la rebelión de Lucifer. Y los cristianos de todos los siglos lo han sabido. Y si alguien se oponía a la Virgen, ya sabían que era algo demoníaco. Si alguien quería apartar a la Virgen de lado, sabían que eso no era lo propio de un hijo de la Iglesia y un hijo de su madre, la Virgen. Cuando Dios creó a Lucifer, la estrella de la mañana, creó una magnífica criatura que participaba de su libertad y de su poder. Y cuando Lucifer y sus ángeles se rebelaron con un grito de non serviam, fue precisamente por el anuncio del futuro evento de la encarnación. Dios se haría hombre nacido de mujer por el poder del Espíritu Santo. Y los ángeles tendrían que servir al Dios hecho hombre, a su madre y a todos los redimidos. Esto es una opinión teológica, no es un dogma. Pero realmente bastantes personas, cada vez más, porque había sido unas cosas de los siglos pasados, pero ahora ya, en los siglos presentes, también cada vez más lo reconocen. Una humillación a la que fueron sometidos los ángeles que se rebelaron contra Dios, fueron expulsados del cielo y Satanás se hizo desde ese momento enemigo, portador de oscuridad, de rebelión, de mentira, de orgullo, de soberbia. Enemistado con Dios para siempre, enemistado con la mujer que traería al mundo al Dios hecho hombre, y enemistado con todos los seguidores de Cristo, de quienes ella es madre. Ya os contaba el otro día en una meditación, me parece que fue aquí o fue en un curso de retiro. En el proceso de San Francisco de Sales, llevaron ante los restos de San Francisco de Sales, llevaron a una persona endemoniada, pero no se sabía muy bien si estaba endemoniado o no estaba endemoniado. Estaba allí pues una monja, estaba el secretario, estaba también pues el sacerdote, que era el que seguía el proceso o que daba testimonio. Y entonces, un momento el demoniado se puso a gritar. Y entonces la monja, en una exclamación muy espontánea, Santa María, Madre de Dios. Entonces se escuchó que el demonio decía, María, no digas ese nombre en mi presencia. Si yo hubiera tenido a una María, no estaría donde estoy. Si yo tuviese la oportunidad de arrepentirme como vosotros, no estaría donde estoy. No invoques el nombre de esa.
no es textual la frase, porque la cita don Federico Suárez en uno de sus libros que se titula Después. María. Por eso que cada vez que decimos en el Ave María, en el Rosario, Santa María, Santa María, Santa María, el ángel del Señor anunció a María en el Ángelus. Y se sabe María. Cada vez que decimos el nombre de María, creo que al demonio no le gusta lo más mínimo. Y nosotros debemos repetirlo con esa conciencia clara de que ella es madre. En el designio salvífico, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres después del pecado original. Después del pecado original, después de eso, añade este autor inglés, norteamericano mejor dicho, y explica cómo después de aquel pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra, viene al mundo el Hijo, el linaje de la mujer, que derrotará el mal del pecado desde su misma raíz. Que no nos quepa la menor duda, la Virgen es la esperanza, la confianza, la seguridad de que venceremos la batalla, aunque nos pueda parecer que todo estaba perdido, aunque nos pueda parecer que esto cada vez es más. A Álvaro, seminario del grupo de Ángel, le encanta repetir, pues digo, me ha dicho ya 3 veces, le encanta repetir que cuando a su hijo Álvaro también le comunica a los compañeros de trabajo y lo que está, que se va a casar, todos le preguntan que en dónde se casa, y él, entendiendo muy bien la pregunta, responde, pues en la iglesia de la Virgen de las Nieves. Entonces, todos muestran la sorpresa porque lo que están preguntando es dónde lo celebran. Que si en el restaurante no sé qué, que si en la finca no sé cuánto, pero lo que menos se les pasa por la cabeza es escuchar en la iglesia, y como él lo sabe, pues incide en el dato. En la iglesia, no sé, de las Nieves yo creo que es, pero bueno. Que no nos olvidemos que la batalla puede ser larga, puede ser dura, puede ser que haya muchos heridos y muertos, pero la victoria del Hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana. La enemistad anunciada en el comienzo es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo. Enemistad. Y María está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza futura, y por eso se siguen construyendo santuarios marianos. Y por eso la gente sigue yendo a esos santuarios antiguos y nuevos, o a esas ermitas, o ayer me dijo mi hermano, como pasamos camino de Cuenca, me dijo mi hermano, en San Clemente, que supongo que será un pueblo allí cerca, y pero tú de que conoces San Clemente, si no estábamos pasando por aquí, estaban 3 en el coche y yo 4. Entonces ya comentaron, no, es que en San Clemente es Julián Ruiz, que fue director del colegio y que ahora es presidente de la fundación y todo, secretario de la fundación, y además fulanito de tal y fulanito de tal, 2 chicos que estuvieron con ellos en el Virgen de Lourdes o ahora en la Veguilla. Y entonces ya les dejé continuar la anécdota. En San Clemente bajan a la Virgen boca abajo. Y miré a mi hermano como diciendo, ¿qué dices, tío? ¿Cómo van a bajar a la Virgen boca abajo? No, bajan a la Virgen hacia abajo, desde la ermita hasta la iglesia. Dije, vale, eso me parece mejor. Pero van a bajar a la Virgen boca abajo.
Bueno, tú me entiendes. Sí, yo te he entendido, por eso te he preguntado, para que me aclares, ¿no? Que a la Virgen la baja, y eso pasa en muchos pueblos. Para la novena la bajan de la ermita y después la suben de nuevo con gran procesión desde la iglesia parroquial hasta la ermita de nuevo. La Virgen Santísima es la respuesta de Dios a Lucifer. Fíjate que es orden cronológico, ¿eh? Ella es la nueva estrella de la mañana que nos trae la luz verdadera, la portadora de la salvación, de la palabra encarnada. Sabéis que cuando David subía hacia Jerusalén, se paró en un lugar que está en una colina que está enfrente, justamente enfrente, de Saxum. Y ahí se paró el arca. Y ya después pues, siguieron subiendo hacia... tardó un tiempo en volver a subir. Pues en ese lugar ahora mismo hay un convento, un monasterio dedicado a la Virgen. El arca de la alianza. La Virgen es el arca de la alianza. O si quieres, para que lo entiendas de otro modo, el primer sagrario. La gran señal que apareció en el cielo vestida del sol, revestida de la luz de Cristo, con la luna bajo sus pies, luna que simboliza el tiempo, bajo sus pies. Ella tiene autoridad, ejerce dominio sobre el tiempo, es su patrona. Y coronada, partícipe del poder real de su Hijo. Ella es reina de cielos y tierra, con 12 estrellas que simboliza el triunfo de la Iglesia en María. La respuesta de María es totalmente opuesto a lo que estamos hablando. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. En el Antiguo Testamento se habla, sobre todo en los primeros cinco libros de la Biblia, se habla de cómo el pueblo de Israel sale, porque además es la idea principal que mueve al pueblo de Israel, no la creación, sino la salida de Egipto, de la esclavitud. La primera idea que tienen ellos es: salimos de la esclavitud de Egipto para servir a Dios. Allá ve Dios, como quieras. Para servir a Dios. No pierden la conciencia clara de servicio. Para servir a Dios. Pues la Virgen igual, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La respuesta de María Isabel en el Magnificat, alabanza, humildad, servicio, misericordia. Es lo opuesto directamente a Satanás, que busca su gloria, su propia gloria, su autonomía, que es orgulloso, egoísta y lleno de odio y acusación. Por eso la respuesta de Dios a Lucifer es la Virgen, la estrella de la mañana. Y por esa cooperación perfecta de María al plan salvífico de Dios, desde la Anunciación hasta la cruz, ella participa de ese aplastar la cabeza de Satanás con su fiat. La raíz de la batalla es el pecado, y María tiene poder sobre el demonio y vence su obra destructora, por haber sido creada inmaculada en virtud de la futura redención de su Hijo. Por eso la Virgen nos llama también a nosotros a la conversión auténtica, a la renuncia al pecado, a la renuncia a la indiferencia, a la incredulidad y a la rebeldía que hay en el hombre de hoy. Ella siempre batalla como buena madre en esta hora decisiva para la humanidad, hora en que se juega la salvación eterna de tantas y de tantos, incluso de las nuestras. O es que las apariciones de la Virgen que se siguen produciendo, igual que los milagros eucarísticos, pues no son para ayudarnos, para acompañarnos, interferencias a las obras y trampas del demonio, renovando la fe y la oración. Ella siempre se coloca como buena madre en la defensa de sus hijos, entre el demonio y tú, para contrarrestar los efectos y el pecado de su acción diabólica.
San Luis María Guiñón de Montfort, que es el que recoge en sus libros lo que después Juan Pablo II hizo su lema, Totus Tuus, decía: Dios ha hecho una enemistad irreconciliable que durará y crecerá hasta el fin del mundo, y es entre María y el demonio, entre los hijos y servidores de la Virgen y los hijos y súbditos de Lucifer. De modo que el que más terrible de los enemigos de Satanás que Dios ha citado es María, su Santísima Madre, a la que dio desde el mismo paraíso terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea, tanto aborrecimiento a este enemigo de Dios, tanto arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a este orgulloso monstruo, que la teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres, y en cierto sentido más que al mismo Dios. Ya sé que es un poco, no exageración, pero bueno, una afirmación muy, muy contundente, ¿verdad? Muy contundente. Hay varias razones para que da San Alfonso María de Ligorio por qué confiar a la intercesión de la Santísima Virgen María. No te las leo porque ya se va acabando la meditación, pero sí te digo una de ellas, dos. San Bernardo, hablando de la Virgen, San Bernardo, como sabéis, es uno de los cuatro santos marianos, llamados así. Si vas a Fátima y pasas antes por un santuario mariano, Sameiro, ahí tienes 4 representaciones de esos santos. Así como nosotros, decía San Bernardo, no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, así no podemos acercarnos a Jesús sino por medio de María, que es la mediadora de la gracia y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. Bueno, eso que lo que decía tantas veces San José María, a Jesús se va y se vuelve por María. Se va y se vuelve por María. Y San Agustín da otro argumento. Y es que María es propiamente nuestra madre. Lo es porque por su caridad cooperó para que naciésemos a la vida de la gracia y fuéramos hechos miembros de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Ella ha cooperado con su bondad al nacimiento espiritual de todos los redimidos. Por eso ha querido el Señor que con su intercesión coopere a que tengan la vida de la gracia en este mundo y en el otro mundo la vida de la gloria. La Virgen abogada nuestra. Acudimos a ella, acudimos con esa conciencia clara de que ella es la reina de la misericordia, como le gustaba llamar también a San Bernardo. Y nosotros acudimos a ella con esos ojos misericordiosos, para que después de este destierro nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. En camino, dice San José María, ama a la Señora, y ella te obtendrá gracia abundante para vencer en esta lucha cotidiana. Acudimos a la Virgen en las tentaciones, y no servirán de nada al maldito esas cosas perversas que suben y suben y viendo dentro de ti hasta querer anegar con su podredumbre bien oriente los grandes ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo ha puesto en tu corazón. Y siguen subiendo y siguen intentando apartarnos de Dios. Por eso ese punto de camino termina diciendo, serviam. El non serviam de Satanás, el fía de la Virgen, el serviam, que tú y yo decimos todas las mañanas al levantarnos, serviam, a rezar las preces, serviam. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.